Hola, esto es Polimerasa Nerd, el podcast de biología molecular. En este podcast abordaremos temas de interés científico, biomédico y también de temas geeks y nerd. Bien, en esta ocasión, y como espero que en las siguientes veces, me acompaña el farmacólogo Felipe Cano. Hola, Felipe. Hola Vic, ¿cómo estás? Muy bien, entusiasmados de arrancar con este primer podcast. Nos estamos estrenando en este tipo de formato. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es el tema de el efecto placebo. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿Nos ayuda? ¿Nos estorba? ¿Qué podemos decir de este tema? ¿Qué es el efecto placebo? Vamos definiendo qué es el efecto placebo. Pero la definición actual, ¿no? Porque, digo, ha ido cambiando un poquito la definición con el paso de los años. La que te encuentras la palabra proviene de creo que significa complacer, ¿no? Sí. Complacer a Dios, algo así, por ahí leí. Sí, fíjate que me encontré unos bits de historia muy interesantes que aparentemente era la primera palabra de las oraciones vespertinas en latín, que era la que se solían decir sobre todo en los velorios. Entonces era como de complacer a Dios con esta oración y etcétera. Y pues con el paso de los años como que se fue pervirtiendo un poquito el sentido, porque como la gente que lloraba en los velorios de repente lo hacía por una paga remunerada. Sí. Estaban las que lloraban. Sí, los llorones profesionales. Le empezaron a pegar la palabra placere a ser como que muy solícito, muy como... la palabra sería salamero, lambiscón. O sea, como falso, ¿no? Sí, falso, exactamente. O sea, convenenciero, ¿no? Y sí. Se le fue pegando el sentido peyorativo. Entonces con el paso del tiempo llegó un momento en el que era como de ¿qué te doy para complacerte? Para que no estés dando lata. Fue como que, ok, toma este placebo, o sea, es para que te complazca, para el gusto del rey o para el gusto del paciente o del cliente, o lo que sea, ¿no? Y pues ya para tener contenta a la gente, ¿no? Sí, como para acariciarle un poquito el ego a las personas. Entonces se quedó como pegado la palabra placebo, algo que no es bueno. Sin embargo, pues actualmente tiene ya más de 3 siglos que la medicina lo adoptó como un término relacionado, y creo que eso es como que a lo que nos queremos abordar el día de hoy, como cuál es el sentido moderno de placebo, ¿no? Que es básicamente es algo que no hace nada, pero que hace que mejores. O aparentemente mejoras, ¿no? Pues fíjate que inicialmente cuando estábamos por abordar el tema, yo decía, bueno, ok, el placebo en realidad, esa era la percepción que tenía al principio, ¿no? Como el placebo es que lo que sea que estés tomando no tiene ningún efecto biológico y tu cuerpo se va a recuperar como, pues, digamos lo que por cualquier circunstancia y coincide que te sientes mejor y tú se lo atribuyes al placebo. Sin embargo, ya revisando con más detalle, sí hay como que un fundamento y sí hay un beneficio biológico por el placebo, que es la parte más interesante de todo esto. Esa es la parte interesante, ¿no? Que el efecto placebo puede, y es de donde lo que luego se puede prestar a función. De hecho, a mí me gusta decirle más, digo, ya sé que lo correcto es decirle efecto placebo, pero a mí me gusta más decirle fenómeno placebo, porque es todo un fenómeno que ocurre donde pueden haber cambios fisiológicos reales, ¿no? Sí, fíjate que investigando un poquito, en realidad sí pueden ocurrir, y de hecho ocurren cambios biológicos que están pues muy ligados a la forma en la que funciona el cerebro y las cosas que apenas nos estamos dando cuenta. Esto de que el cerebro era una cajita negra, pues cada vez va quedando más atrás.
Sin embargo, abrimos la caja y como si hubiera sido la caja de Pandora, ¿no? No nos esperábamos encontrarnos con tantas cosas tan complicadas respecto a cómo funciona la fisiología cerebral. Ajá. Y la realidad es que el placebo es un fenómeno súper interesante que podría explicar muchas cosas si llegamos a entenderlo bien. Y también, por otro lado, nos tiene que poner como que humildes, ¿no? Crees que entiendes esto, pero no. Sí, sí, ahora, ¿qué tanto? Porque finalmente se usan para los ensayos clínicos y ahorita entramos a esa parte, pero ¿qué tan importante puede ser el fenómeno placebo al momento de que alguien consuma algo creyendo que consume algo que realmente funciona? Fíjate que, bueno, creo que es un asunto muy interesante. En la concepción actual del fenómeno, o como tú lo quieres llamar, fenómeno placebo o efecto placebo, suele decirse, bueno, es algo que no tiene efecto, pero que te cura o que te mejora porque tú crees en él. Pero sí, podemos entonces hablar de curación, porque yo creo que es una palabrita, yo digo que es una palabra fuerte, curar, pero podemos hablar de curación. Bueno, el asunto es que, por ejemplo, si hablamos de que la enfermedad en realidad puede ser un malestar, desde un solo síntoma, como puede ser un dolor de cabeza, y claro, si el placebo de forma efectiva te reduce o elimina el dolor de cabeza, entonces para la persona ese evento o esa pastilla o ese acto, lo que sea que haya tomado o hecho, tuvo un efecto curativo. Entonces, sí es una palabra fuerte. Sin embargo, la evidencia de los estudios al respecto dice que sí hay personas que recuperan la normalidad con placebos, vamos a decirle que se les quita el dolor de cabeza o que les dejó de doler un estímulo que pusieron para el estudio. Y yo creo que la parte interesante es esto, que independientemente de si entendemos o no, si hay un efecto biológico ahí a estudiar, y en algunas personas será interpretado como una cura y en otras como una mejoría. Ahora, que está la otra cara de la moneda, que es que por otros efectos biológicos existe el efecto contrario, que es el efecto nocebo. Ajá, entonces, el efecto nocebo, exactamente. Nocebo y placebo son dos caras de la moneda, que es, si placebo es que me sienta mejor, nocebo es que me sienta peor. Uh-huh. Y en realidad es complicado. Digo, aquí la parte interesante es que estamos en el entendido de que ahora sí que para convocar o para que aparezca este fenómeno placebo, se requieren dos cosas. Uno, que la persona crea que está comiendo algo o tomando algo o está haciendo algo que le han dicho que va a funcionar. Entonces tiene que haber ahí algo de credulidad, ¿no? El segundo requisito es de que lo que le estés dando, lo que esté haciendo, o sea, esté comprobado que no tiene ningún efecto a nivel biológico, como sería darle una pastilla de pura azúcar, ¿no? Imponerle las manos, darle unas gotitas de agua. Ajá. Pasar un imán y ahí vamos a pisar algunos callos, pero en realidad si no tiene un efecto biológico comprobable, calificaría perfectamente para placebo. Para placebo, ¿no? La parte que sí es un terreno un poquito arenoso es el hecho de que no es necesario que la persona crea en el tratamiento para que genera el efecto placebo. Fíjate que encontré un estudio relativamente reciente, esto es la parte interesante, ajá, donde utilizaban como estímulo placebo un estímulo visual, algo así como unos colores, y a las personas les ponían la mano sobre un plato caliente, pues como para ver cómo variaba la tolerancia al dolor con esto. Y se supone que les decían, este estímulo visual te va a ayudar a disminuir el dolor, ¿no? El dolor, sí.
Exactamente. El asunto es que hicieron 2 grupos para probar este efecto placebo. Un grupo le mostraban explícitamente el estímulo visual, como para que lo registraran de forma consciente, es decir, lo estoy viendo. Y a otro grupo, el estímulo visual se lo pusieron como en el background o como en el fondo, que no era lo que tenían enfrente propiamente, o sea, como en la visión periférica. Ajá. Y tanto el grupo que lo tuvo explícito como el grupo que lo tuvo en segundo plano o que no era consciente de ello, en ambos casos se obtuvo una reducción en el dolor. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario que estés consciente o convencido, es más, ni siquiera que te hayan dicho que funciona para que se presente. Ajá. Más bien... O sea, ¿tienen que decir para qué sirve? Tampoco, o sea, realmente es como tú dices, fenómeno placebo no es un solo fenómeno, ni es una sola forma de generar el efecto placebo. De hecho, en sí mismo, el acto de acudir con un médico ya tiene un efecto benéfico en los pacientes, ¿no? Sí. Tanto en lo psicológico. Y también el nocebo, ¿no? Porque hay quienes se ponen muy mal nomás de ver la bata blanca. Claro que sí, que se te sube la presión, se te sube el azúcar del susto. Y tiene que ver también esta parte en la que no es solamente una forma de generar el efecto placebo, como te digo. Puede ser que un efecto placebo se genere de la percepción de la autoridad, porque también es otra de las explicaciones que se le ha dado, es como de, bueno, no me siento mejor, pero como estoy ante una autoridad y quiero quedar bien con la autoridad, le digo que sí. Ajá. Entonces, durante algún tiempo se pensó que no era que la gente se sintiera mejor, sino que reportaba que se sentía mejor para complacer al investigador o para complacer al médico. O sea, el placebo se lo daba el paciente al doctor. Ándale, era placebo para el doctor. Sí. Sí. Entonces, el asunto también de esta parte, de este componente de necesitas estar convencido de que va a funcionar para que funcione, también tiene sus grietas. Por ejemplo, bueno, lo que pasa es que yo digo, ahorita aguanta esa idea. Yo me remitía, por ejemplo, a al fenómeno que se presentan las ratitas en experimentación, lo que llaman los comportamientos supersticiosos. Ya. ¿Sí? Donde les dan una gotita de agua, les dan alimento y tienen que presionar la palanquita cierto número de veces y los van entrenando para que cada vez hagan mayor número de movimientos y en una de esas de repente las ratitas dio una vuelta y en la siguiente serie de ejercicios en el movimiento 10 mete la vuelta y a cada 10 movimientos mete la vuelta, entonces hay que volver a empezar porque ya hizo un comportamiento supersticioso porque cree que dar la vuelta forma parte del ritual. Sí, ahí con los modelos animales sí hay mucho que decir, porque una de las otras cosas que yo creía antes de ponerme a revisar era que el efecto placebo era algo muy humano, ¿no? Que tendría que depender de algo que la evolución nos dotó específicamente. ¿No? Es exactamente, completamente vinculado a estos procesos complejos de los que somos capaces. Uh-huh. Y me encontré que... No, a lo mejor sí, y no. Y no, o no, resulta que, bueno, una de las cosas que dicen, bueno, porque, o sea, existe, y el efecto placebo existe, y el efecto placebo es que aunque te dé algo que no te debería de generar ningún beneficio, ese beneficio está. Puede ser una reducción de presión arterial, puede ser una reducción en la glucemia basal, puede ser inclusive una reducción en la percepción del dolor, pero el efecto se reporta, aunque lo que yo te he dado no tenga ningún efecto biológico. Entonces, quiere decir que hay algo en nuestra biología cerebral, no sabemos exactamente a detalle qué, pero a partir de lo que tú procesas, te duele más, te duele menos, y pues si es bioquímica, no somos los únicos que compartimos estas hormonas, ¿no? Pues ahí están las ratitas. Sí, claro. Claro. Y buscando esta respuesta,
encontraron un modelo animal en el que el placebo funciona. O sea, encontraron efecto placebo en ratas. Y esta parte es súper interesante porque básicamente dentro del modelo lo que hacían es que les ponían una botellita con agua con azúcar. Y la idea era que para llegar a esa botellita con agua con azúcar tenían que pasar por un obstáculo que les generaba dolor. Así es. ¿Sí? Entonces lo que hacían era que dejaban que la ratita pasara por el obstáculo y llegara el agua con azúcar para que se familiarizara con esto va a pasar cuando pases por aquí, ¿no? Les ponían una inyección después, antes de dejarlas ir hacia la botella. En esa inyección lo dividieron como en dos grupos, ¿no? El primer grupo, que es como su controlito, es como vamos a ver qué pasa si le pongo agua con sal. Pues el agua con sal no tiene ningún efecto biológico y obviamente no le va a reducir el dolor a la ratita antes de llegar al agua con azúcar. Ajá. Pero el grupo de prueba fue ponerles morfina. Y la morfina, claro, pero por supuesto que le reducía el dolor a la rata. Ah, claro que sí. Entonces, la rata enmorfinada se sentía más embalantonada e iba por el agua con azúcar. Ajá. Entonces, cada vez que soltaban a la ratita en la jaula y le ponían su inyección de morfina, la ratita iba y tomaba agua más a gusto. Ajá. El asunto es que en este grupo al que le pusieron morfina, llegó un momento en el que le ponen una inyección de solución salina. Y la solución salina no tendría por qué tener el efecto de la morfina. Claro. Pero ya estaba... Y la sorpresa, ya estaba condicionada la rata a que le ponían otra cosa, ¿no? Con la inyección me duele menos, o no me duele, y sin la inyección sí me duele. Entonces, cuando el investigador le ponía a la ratita su inyección de morfina, antes de soltarla, la ratita entendía que le iba a doler menos, bueno, no sé si entender sería la palabra correcta, pero hacía la asociación y estaba condicionada a que inyección es igual a menos dolor, y el día que les pusieron solución salina en vez de morfina, la rata de todas maneras presentó menos conductas de dolor. Entonces, por puro condicionamiento, obtuvieron lo que le llaman analgesia por placebo. Ajá, analgesia por placebo, correcto. Entonces, ese modelo demuestra que hay algo en la biología que compartimos, por lo menos con los roedores, que sí permite que los animales condicionados experimenten efecto placebo. La parte como la parte, el detallito que nos separa un poco más de las ratitas es que el año pasado, precisamente este 2020, que pasaron un montón de cosas, probaron otro modelo diferente en el cual la fuente del dolor no era un plato caliente, sino un estímulo inflamatorio. Y con los estímulos inflamatorios utilizan una sustancia que irrita mucho. O sea, literalmente es una sustancia que genera dolor, que genera inflamación. Y por mucha morfina que pusieran y por muchas veces que intentaran condicionar a los roedores, jamás lograron analgesia por placebo. Entonces quiere decir que el efecto placebo no funciona en todos los mecanismos de daño para los roedores. Y eso es un punto interesante porque posiblemente entonces tendríamos que, pues sí funciona para algunas cosas, pero y donde más se ha visto es precisamente con la analgesia, ¿no? Exactamente. Pero con otras cosas como elevar la cuenta leucocitaria o que te gusta la remisión de un tumor, ¿sí? La elevación de la hemoglobina, ¿sí? Cosas un poco más concretas, más sofisticadas, pues no hay nada que hacer ahí, ¿no? No, y eso nos lleva a un punto muy importante antes de llegar a la parte clave de los ensayos clínicos, es que hay un concepto erróneo de que el placebo funciona igual para todo. O sea, que hay una creencia equivocada que dice, bueno, el medicamento te da un 50% de beneficio y el placebo te da el 50% de beneficio. O que los placebos y de hecho lo he leído en alguna parte, ¿no? Que dicen, el placebo es el poder de la mente, porque cuando te dan una pastilla que no funciona para nada, en el 50% de las personas mejoran los síntomas, significa que tu mente es tan poderosa que en la mitad de la gente te cura. Y no, la realidad es que, como dices, el efecto placebo existe para múltiples condiciones, pero en una efectividad
diferente. Por ejemplo, un estudio bastante controversial en el campo de la psiquiatría, y hay que me disculpen los psiquiatras que conocemos, decía que el efecto placebo era tan importante y era tan efectivo en depresión y ansiedad que podrías dar placebos y el 80% de los pacientes mejorarían. Entonces, con esa tasa de éxito, que justifica dar un medicamento que a lo mejor no todo les funciona, pero que tiene muchos efectos secundarios. Entonces, eso desató una polémica. No, y a lo mejor el problema ahí está en el diagnóstico, ¿no? Puede ser desde el diagnóstico, puede ser un montón de cosas. El asunto es que si hay un rango tan amplio en la efectividad del placebo, entonces no puedes decir que la mente pueda curarlo todo. O sea, de antemano te deja entender que el efecto placebo no es lo que pensábamos, no es el poder de la mente sanando, es la mente, perdón por decir la mente, el cerebro funcionando dentro de los límites biológicos del cerebro. Ajá. Sí. Ahora, y yo creo que aquí es bueno que ya demos pie a lo de los ensayos clínicos, porque una característica, ahorita si quieres nos puedes explicar mejor cómo funcionan los ensayos, pero una característica que se busca al momento de estar evaluando un fármaco, el que sea, es que cualquiera que sea el efecto que se está buscando, que se obtenga, debe superar significativamente al efecto placebo, ¿cierto? Sí. El efecto, bueno, en los estudios clínicos, en los ensayos clínicos, normalmente lo que tú buscas es demostrar que lo que vas a hacer tiene un efecto, el que sea. Normalmente esperas un efecto benéfico. Sí, para esto hay, pero voy a hacer para esto hay una parte que es la etapa preclínica, en la cual ya se demostró, ya sea en modelos animales, ya sea en cultivos celulares, que inclusive ya se puede haber descrito muchas características a nivel molecular de tal o cual sustancia, pero ya observaste algo en particular, ¿no? Que, o sea, ya no vas a ciegas cuando llevas un medicamento a la etapa clínica, o sea, ya llevas ciertos antecedentes. Sí, claro, no te agarras inyectando sustancias al azar para ver qué pasa con la gente, ¿no? Sí, no es como cuando éramos nomás y andábamos buscando qué fruta no nos envenenaba, ¿no? O cuál fruta te envenenaba no tanto, o cuál fruta te envenenaba menos, ¿no? Bueno, exacto. En el caso de los estudios clínicos, supones que va a un beneficio y que va en una dirección y lo quieres cuantificar. Entonces quieres ver en qué porcentaje de la población obtienes el efecto benéfico y obviamente pues lo haces a diferentes dosis como para de una vez saber cuál es la dosis mínima que tengo que poner en la tableta para que el efecto se presente. Y de esa manera se saca un promedio poblacional y decides cuántos miligramos le vas a poner a la tableta, o si vas a hacer tableta de 1,5 gramos, o si vas a hacer mejor una bebida azucarada con el medicamento porque no le puedes meter más de 2 gramos. Entonces, todo esto de las preparaciones farmacéuticas va por los ensayos clínicos de hacer este ensayo. De todas maneras, aún mucho antes de llegar a este punto, tienes que comprobar que efectivamente lo que tú estás dando está teniendo el efecto. Entonces, el placebo en realidad es un control. Tiene que haber algo que en teoría, bueno, biológicamente no hace nada. Y tu medicamento de prueba tiene que competir contra lo que no hace nada para determinar que esto sí está generando el efecto. Entonces, si simplemente por el hecho de inyectar algo, el 25% de la gente a la que le inyectas un placebo como agua, simple agua, reporta beneficio, y tu medicamento de prueba reporta el mismo 25%, entonces pues ya no le sigues, porque no tiene caso, ¿no? O sea, porque realmente puede ser que tu medicamento tenga 0% de efecto y esté montado sobre el 25% del placebo. Exacto. Entonces, 26% ya vamos bien, porque significa que tenemos un 1% de efecto, ¿no? Sí. Pero las farmacéuticas normalmente por esa pequeña diferencia no se avientan a envasar y comercializar. O sea, sí tiene que ser significativamente más eficaz que el placebo. Sin embargo, pues también está el otro asunto, que es
que a veces el placebo resulta ser mucho más eficiente que lo que tú estás probando. Entonces, si el placebo no tiene efecto biológico, ni tiene efecto primario, tampoco tiene efecto secundario. Sí. Entonces ahí es donde las farmacéuticas dicen, bueno, ¿cuánto de este medicamento tengo que meter para igualar al efecto placebo? Y le empiezas a subir, y le empiezas a subir, y a veces aparecen primero los efectos secundarios antes de que le ganes al placebo. Y entonces tampoco vale la pena. No, ya no recupera la inversión y ya tienes que tachar esa molécula de la lista y pasar a la siguiente molécula de los ensayos. Entonces, pareciera que el placebo es el peor enemigo de las farmacéuticas. Uh-huh. Bueno, pero así no es, ¿no? Porque realmente, precisamente este tipo de ensayo y error de ir descartando cosas que no funcionan es lo que le da por ejemplo, es el corazón de la fase 2, ¿no? De los ensayos clínicos. Bueno, claro. De la fase 1. En fase 1 y 2, en la fase 1 se checa lo que es la seguridad de que no haya toxicidad o que la toxicidad sea tolerable, y en fase 2 se checa pues que sea efectivo, que además de todo, que si por lo menos más allá, que además funcione, ¿no? Sí, claro, que pase la prueba de la eficacia contra el placebo, porque no debería de ser mejor que el placebo. Si el placebo es mejor que lo que estás haciendo, no sigas por ahí. Busca algo mejor, invierte en otra cosa. El asunto es que ha habido una crítica bastante grande a los estudios controlados con placebo por una cuestión ética, y es, si tú vas a probar un medicamento para la presión arterial, y voy a poner específicamente este caso, y tú vas a hacer grupo de prueba con tu medicamento nuevo, y vas a hacer un grupo control al que no le vas a dar el medicamento nuevo, pues no le puedes dar agua a una persona, o bueno, no sería ético darle agua o darle una pastilla de azúcar a una persona que tiene un problema de hipertensión arterial. Entonces, en ese momento, los investigadores, sepan o no sepan, porque esa es otra parte, ¿no? Que los investigadores muchas veces no saben qué le están aplicando al sujeto de estudio. Hasta después. Es ahí donde, bueno, aquí podemos explicar lo que es un doble ciego, ¿no? Sí, claro. Al final de cuentas, si tú vas a poner placebo contra medicamento de prueba, no es justo para un hipertenso que está confiando en que le va a ir bien, que le des algo que no va a funcionar. Exacto. ¿Sí? Porque los principios de Helsinki dicen que se debe tratar a las personas con la mejor tecnología disponible, y se tiene que partir de un principio de honestidad. Entonces, hacer una prueba con placebo en individuos enfermos sí levanta bastantes cejas, y los comités de ética se la piensan. Entonces, poco a poco, el placebo ha ido saliendo de muchos ensayos clínicos, y en vez de compararlo contra placebo, lo comparan contra el medicamento estándar o el mejor medicamento del mercado. Ajá. Entonces agarran a puros pacientes que estén usando ese medicamento. O como dices tú, hacen un grupo donde solamente se les va a dar ese medicamento que ya está probado, vamos. Así es. Y realmente descartar el placebo por esta cuestión ética, pues también nos priva de mucha información. Porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior del 25% de efectividad del placebo, si tú solo comparas medicamento probado contra medicamento nuevo, pues no sabes realmente cuánto del medicamento probado está dado por el efecto placebo. Uh-huh. O sea, si funciona en el 55% de la población y no lo comparaste contra placebo, no sabes qué porcentaje de eso es el medicamento y qué porcentaje de eso es el puro placebo. Sí, digo, además, insisto, en la fase preclínica, los ensayos en animales arrojan mucha desinformación, ¿no? También. Sí. Por ejemplo, también, cuando trabajamos con células, trabajamos, por ejemplo, hablando de que mides, por ejemplo, puedes meter una proteína recombinante, algo así, o un gen recombinante, se usa una especie de placebo como control, porque puedes poner, digo, normalmente en este tipo de ensayos se agrega un gen reportero, ¿sí?
para asegurar que si hablamos de terapia génica se mete un gen reportero que nos va a dar una luminiscencia para asegurarnos que el gen entró a la célula que estamos checando, ¿sí? Y se compara siempre contra el que no se le pone nada y el que se le pone el puro gen reportero, sin el otro gen, ¿sí? O sin la otra proteína. De tal manera que ahí puedes contrastar. Digo, normalmente el gen reportero, el que tiene nada más el puro gen reportero, debería ser igual al que no le pones nada, ¿sí? En el sentido de que nada más que en uno va a ver la señal de luz y en el otro no, ¿verdad? Pero ciertamente, digo, mucho cambia. Hay muchas cosas que cambian cuando vas migrando los modelos, de los modelos celulares, animales, hasta finalmente llegar a los ensayos clínicos. Sí puede cambiar mucho de repente. Hay cosas que sí, pero desde luego que no, como decíamos hace rato, no se llega a ciegas, ¿no? Sí, claro. Y realmente la aplicas, más bien, la existencia del placebo en todos los campos de la terapéutica, creo que en un momento dado, cuando se hagan estudios de terapia génica contra placebo, va a ser muy interesante ver que sin modificarle un gen las personas mejoren. Como las sorpresas, como estas sorpresas que se han llevado, es increíble. Por ejemplo, a mí me sigue sorprendiendo que el efecto placebo también funcione en cirugías. Sí, eso es muy interesante. Está el caso de, bueno, para personas con problemas coronarios hacían una ligadura de unas arterias mamarias y la gente mejoraba y todos los cardiólogos lo aceptaron durante muchos años, y de repente hacia los 2000, o sea, hace poquito, se le ocurre a alguien cuestionar el estándar de oro y hacen un estudio control en el cual a una persona le hacen la cirugía tradicional, la que funciona, la que beneficia a los pacientes, y a otro grupo de personas nada más les hacen una cortadita en la piel y los vuelven a cerrar. Y resulta que los dos grupos tenían el mismo beneficio. Entonces, cuando eso pasa, no puedes decir que tu cirugía es lo que está generando el beneficio. Exacto. Y a partir de ese momento, pues esa cirugía cae en desuso. Sí, y es que es un punto importante porque también, y esto es importante que se sepa, los procedimientos médicos también se tienen que, digo, es diferente a los ensayos farmacológicos, pero cualquier procedimiento que tenga la finalidad de curar, pues debe protocolizarse de tal manera que se pueda saber que lo que se está haciendo realmente está produciendo el efecto que se está buscando, ¿no? Sí, y como lo dices, se tiene que revisar. Y creo que así fue como se dejaron de hacer las lobotomías, por ejemplo. O recientemente se hacían unas artroscopías en las cuales decías, bueno, es que el paciente tiene este desgaste, y si le tallas por aquí y si le tallas por acá, la persona mejora. Y cuando por fin hacen el estudio control, se dan cuenta de que nada más con cortarle la pielecita y volverlos a cerrar, ese fue el control placebo. Ajá. Y la gente mejoró solo con el cortecito superficial. Entonces, pues hizo que muchas estructuras que se consideraban inviolables dentro de la práctica de la traumatología, pues como casita de cartas. O sea, y creo que esa es la parte importante de la ciencia. Se tiene que valorar si lo que estás haciendo realmente funciona o no. A nosotros los médicos de repente nos tachan de soberbios porque, pues sí, se nos infla un poquito el ego y queremos decir que lo que yo te doy sé que funciona y por eso te lo doy. La realidad es que nos basamos en principios científicos que tienen que estar revisándose constantemente. Si en un momento dado se demuestra que lo que tú estás dando no vence al placebo, pues eso se termina retirando del mercado o dejan de practicarlo los médicos. Deberíamos de hacerlo así. En cambio, eso no pasa con terapias alternativas, con otras tantas cosas que están allá afuera que prometen un beneficio. Si estos cardiólogos, y vamos a decirlo así, si esos cardiólogos hicieron una cirugía por 20 años y con un estudio les dijeron no sirve para nada, deja de hacerla, pues los cardiólogos tuvieron que apechugar, perdón por la broma. Si un procedimiento que se hizo durante muchos años se comprueba que no sirve, pues
se tiene que dejar de hacer porque se comprueba que no funcionaba. En cambio, en las pseudociencias, las terapias alternativas, en las cuales se les atribuye propiedades que realmente no pueden comprobar, ¿sí? El asunto es que esas personas no lo quieren poner a prueba. Exacto. Y te dicen, es que si no crees en ello, no funciona. Ajá, exacto. No, y bueno, hay algunos que van más lejos. Por ejemplo, he escuchado gente de Reiki que dice que lo aplican en niños y en animales y ellos no necesitan creer. ¿Sí? Sí. Híjole. Yo no he encontrado un solo estudio serio que cumpla con lo mínimo indispensable para creerles, pues. Que es que sea de un grupo de investigación, que tenga materiales y métodos bien claros, que sea reproducible, que sea revisado por pares y sobre todo, que una vez que sea publicado, lo puedan replicar en otros lados. Yo creo que esa es la parte clave, o sea, tú puedes poner todo lo que quieras en tu blog personal y puedes decir que hiciste esto y que hiciste esto otro, pero si no lo pones en las plataformas correctas para que alguien más intente repetirlo, entonces estás admitiendo por default que lo tuyo no funciona y que no quieres que alguien te venga a evidenciar. Claro. Sí, y es bien fácil salirse por múltiples tangentes, pero la evidencia es aplastante en ese sentido. Digo, puede existir el fenómeno placebo, el efecto placebo, y muchas pseudoterapias están detrás de eso. O sea, hasta en la forma como te habla el terapeuta o el pseudoterapeuta, tiene que ver, ¿no? Y normalmente pues son de carácter muy afable, muy amorosos, y hay muchas cosas en torno, ¿no? Y todo el misticismo que se puede manejar o le que quieras meter. Pero lo cierto es que, como dices, si estas cosas se sometieran a ensayos clínicos, no pasarían de fase 1. Fácil. Sí, probablemente. Bueno, ahora sí que en paz descanse el gran Randy nos enseñó que realmente tienes que hacer el método científico bien y tienes que someterte a controles rigurosos para comprobar que lo que estás diciendo funciona, ¿no? Y eso significa salir de tu cancha, salir de la cancha de donde estás tranquilo, seguro, ahora sí que tu mesa con tu bola de cristal e ir a un laboratorio a probarlo. Yo de repente tengo esta plática muchas veces, es que yo no soy antiterapias alternativas. Digo, si tu terapia funciona, ¿por qué rayos no le estás metiendo a un laboratorio para que la entendamos y la repliquemos? Ajá. ¿Sí? Y aquí es la parte muy importante. Si tú metes una terapia, la que sea, al laboratorio y ante condiciones de grupos aleatorios, de controles, de ensayos clínicos bien hechos, funciona, bueno, todavía queda la parte de hacer la ciencia detrás de por qué funciona. Ajá, hay que saber por qué. Y aún así, desde que el ensayo dice, sí funcionó, no sabemos ni cómo rayos, pero funcionó, ya podrías acercar la terapia a muchas más personas que dependen de ella y ya después explicas cómo funciona. Claro. Que al final de cuentas es algo que ha sucedido con muchos medicamentos en los cuales no sabemos el mecanismo bien exacto de por qué funciona, pero sabemos que hay un beneficio que supera los placebos. No, entonces, y cuando se estudia, por ejemplo, resulta que sirve para otras cosas además. Entonces, es como la ciencia avanza, ¿no? La ciencia no nos da todo de golpe, sino que se tiene que ir construyendo sobre otras cosas que se van encontrando, ¿no? Sí, claro, el conocimiento tiene que ir creciendo y sobre todo tiene que ser contrastado. Cuando llega el mejor conocimiento, tenemos que, pues ahora sí que aunque lo extrañemos, vamos a tener que desechar el antiguo. Y eso es una cosa que creo que es como, para mí, el efecto placebo en realidad no es el poder de la mente, más bien es como la invitación a hacer mucha investigación básica, mucha investigación a nivel de fisiología y de bioquímica cerebral, porque lo cierto es que está ahí, existe, y si podemos tomar parte de ese beneficio
y aplicar sus principios o sus resultados a nuestra práctica clínica, pues podremos ser mucho mejor clínicos. Claro que sí. Yo les decía a mis estudiantes en algunas sesiones, oye, es que podrás decir lo que quieras del homeópata o de la aromaterapia o el de los cristales o el del Reiki. Tienen algo que nosotros no, y es que convencen, apapachan a veces de tal manera que realmente van por el apapacho. Funcione o no funcione, la gente va por el apapacho. Y de repente en la clínica, como pareciera que a veces es competencia de quién trata peor al paciente, ¿no? Sí. Entonces, y lo importante es... Ahí. Lo importante es que del trato que las personas reciben, no sabemos si ese trato está generando un efecto placebo que te está ayudando a que el paciente se sienta mejor, o está generando el efecto contrario, un efecto nocebo. Exacto. Y que el efecto nocebo es harina de otro costal completamente. Bueno. Que no quisiera dejar sin mencionar que a la hora de estar hablando de la explicación, una parte súper interesante de todo esto es que se ha comprobado que el efecto placebo algo tiene que ver con la vía de los opioides, porque si tú le aplicas un bloqueador de opioides a las personas, el efecto placebo desaparece en muchos casos. Y por eso es que funciona también para lo que es la analgesia, ¿no? Exactamente. O sea, si de algún modo tu cerebro está generando estos opioides y eso te hace sentirte mejor, pues qué bueno, qué padre, porque está funcionando. Sin embargo, la realidad es que si con un fármaco, que es lo que hacemos en farmacología, tú lo puedes bloquear, entonces refuerzas esta idea de que por ahí va. No lo sabemos todo, pero es una pista bastante importante. Entonces, pues el futuro trae cosas muy interesantes. Vamos a seguir probando vías de opioides en modelos animales. Es una cosa muy interesante, sobre todo porque cuando entendamos mejor de esto, lo vamos a poder meter a las pastillas. Y obviamente se va a beneficiar mucha gente. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí. Espero que les haya gustado el podcast. Muchas gracias, Felipe. El siguiente podcast, vamos a estar alternando nuestros podcasts. Este podcast fue eminentemente científico. El siguiente va a ser eminentemente nerd, eminentemente geek. Vamos a comenzar. El tema del siguiente podcast va a ser, vamos a analizar desde el punto de vista científico, vamos a analizar un superpoder y va a ser la de superfuerza. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Víctor Kardash. Yo soy Felipe Cano. Y esto fue Polimerasa Nerd. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye bye.